acompaña Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, candidata ganadora en la primera vuelta electoral con amplitud. Y vamos a preguntarle sobre todo lo que puede hacer posible. Se reunió usted con Pedro Pablo Kuczynski. ¿De quién fue la idea? Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Augusto. Muchas gracias por esta invitación. Yo solicité hace algunas semanas atrás tener la posibilidad de conversar con el expresidente Kuczynski. Antes de saberse el fallo absolutorio del Poder Judicial. Sí, antes de saberse esta resolución. Se lo comuniqué a Miki Torres y a Lucho Galarreta, y fue Miki, a través de Alejandro Cabero, que logró concretarse, digamos, esta reunión. El expresidente fue muy generoso de recibirme en su casa ayer, y tuvimos una conversación franca, larga, de hora y media. En lo que primero hice fue agradecerle a él la generosa y la decisión valiente de haber indultado a mi padre. Hablamos un poco del pasado, por supuesto. ¿Le pidió perdón usted? Le pedí las disculpas del caso. Pidió la disculpa del caso. Sí, y luego hablamos también de lo que significó para ambos el proceso de la persecución. Lo saludé, que uno de sus casos se haya resuelto. Y hablamos también mucho de la situación de salud por la que él se encuentra, ¿no? Y ahí quiero expresarle toda mi solidaridad, aunarme al pedido de muchas voces que están solicitando que él pueda viajar a los Estados Unidos para poder atenderse, porque él sufre del corazón. Sería lo correcto, además, porque ambos, usted y Pedro Pablo Kuczynski, digamos que han sido de muchas maneras perseguidos por la misma persona. Bueno, efectivamente, creo que la justicia... ¿Conversaron de eso? Sí, en ese momento la justicia estaba politizada. Recordamos al expresidente García, recordamos al exalcalde Lucho Castañeda. Yo me permití entregarle un rosario que recibí en el penal, pero que fue hecho durante su mandato. Estos rosarios me llegaron, que fueron hechos en conmemoración de la visita del Papa Francisco, y fueron hechos en los penales, ¿no? Entonces me quedaba uno, así es que se lo quise regalar a él, y él lo recibió de muy buen ánimo. Cuando vi la reunión y la fotografía que se difundió ayer por las redes, lo que pensé es que quería preguntarle: ¿cree usted que el futuro o lo que pasó en el Perú en la última década pudo haber sido muy diferente si esta reunión se hubiera producido hace 10 años, el 15 de julio, por ejemplo? ¿Hablaron algo de esto, de qué hubiera pasado si hubieran conversado en ese momento? Quizá la historia del Perú hubiera sido diferente. Hablamos de que nos faltó dialogar más, ¿no? De nuestro lado éramos muy políticos, y del lado de él quizás tenían una visión un poquito más desde el sector privado. Pero no nos quedamos atracados en el pasado, Augusto. Fue muy interesante poder también hablar del presente y del futuro, ¿no? Porque el expresidente Kuczynski... y quien habla, yo he viajado muchísimo por el Perú, ¿no? Entonces pudimos hablar del acceso que hoy tiene Yurimaguas, del río Cubamba, de la necesidad de servicios básicos en tantas poblaciones, ¿no? Entonces yo creo que él tiene esta visión completa. Es que es algo que a él le fascina, los lugares del Perú, la geografía, conoce cada espacio, sí, ¿no? Así es, y a mí me ha tocado la posibilidad de viajar desde que yo tenía 19 años, ¿no? Entonces, ha sido una conversación no política, para mí ha sido una conversación sobre todo humana, y para mí es poder cerrar un capítulo que estaba abierto. Y justamente sobre ese tema lo que quería preguntarle es, leí una entrevista a Miki Torres esta mañana en Perú 21, me parece, y lo que decía es que un error que tuvieron fue que se dejaron llevar por las narices de alguna gente que los llevó a esta confrontación. ¿Usted tiene la misma visión? Algo de eso nos dijo la otra vez que estuvo acá en Enfrentados. Sí, o sea, creo que de ambos lados se pisó el palito, y en vez de priorizar los canales directos que tratamos de establecer, nos quedamos enfrascados en las diferencias y quizás en esos adjetivos, ¿no? En vez de priorizar los temas de fondo. Quiero resaltar que... ¿Cuáles eran las diferencias, más allá de lo que usted menciona, respecto de que ustedes eran más políticos y ellos más tecnocráticos? Sí. Ideológicas no había ninguna, ¿o sí?
Yo creo que de nuestro lado se mandó el mensaje a Fernando Zavala de que y se le dio. Que es amigo suyo. Voto de... No es amigo, lo conozco, tengo ahora una relación cordial. Se les dio el voto de confianza, se les dio la ley de presupuesto, pero lo más importante, Juan Carlos, se le dio facultades. En ese periodo de facultades, cualquier gobierno tiene la posibilidad de hacer las grandes reformas, ¿no? Entonces, lamentablemente, yo creo que ellos desperdiciaron esta posibilidad, pero no estoy acá, sobre todo después de la conversación tan importante, emotiva que yo he tenido con el expresidente Kuczynski. No quiero ahondar, y ustedes me van a permitir, ahondar en esas diferencias. Él, digamos, también tiene muy claro de que hacia futuro el Perú tiene un gran potencial. Tenemos que cuidar las líneas macroeconómicas. Hay una, digamos, deuda pendiente de parte del Estado con muchas poblaciones que no han sido atendidas en los últimos años, y ese es el enfoque que nosotros le queremos dar, ¿no? Pero defendiendo las líneas económicas, la inversión privada, ojalá se pueda, la permanencia de Julio Velarde, la autonomía e independencia del Banco Central de Reserva. Esas son las grandes coincidencias que tenemos con el expresidente Kuczynski. Hay un muy buen mensaje en esta reunión, porque lo que explica o que implica es que la política es un espacio también para poder conversar entre gente con la que sepa. Hay más heridas o más rencillas o pleitos por cerrar que estén pendientes para empezar mejor el quinquenio que viene? Para mí, Augusto, la elección pasada me permitió también cerrar una herida que estaba abierta de 30 años. ¿Cuál era? Entre la familia Vargas Llosa y la familia Fujimori. Tuve la posibilidad de conversar telefónicamente y a través de videollamada con don Mario Vargas Llosa, que en paz descanse, y de poder conversar varias veces con Álvaro, su hijo. Y yo a ellos le agradezco que en la campaña del 2021 me hayan ayudado, no a mí, sino a la idea de defender la democracia y la libertad de una manera proactiva. Ya con las muertes tanto de mi padre como de don Mario, Álvaro y yo intercambiamos algunos mensajes, y para mí también, y creo que para los peruanos, ese es otro capítulo que ha sido importante cerrar. Y para cerrar estas heridas dentro de su familia, ¿con Kenji va a haber alguna reunión en lo que falta de esta campaña? Sí, con Kenji he conversado varias veces. Cada uno de los hijos estamos duelando, pasando el periodo de duelo de mi padre y de mi madre de una manera distinta, ¿no? Entonces, mis conversaciones con Kenji son muy humanas, muy bonitas, pero yo le entiendo, ¿no? Cuando él me dice, yo todavía no quiero ir a la casa de mami porque no quiero ver el sitio donde mi papá murió. Y eso yo lo comprendo, ¿no? Mi hermana Sachi ha estado muchas veces, me sigue ayudando. Giro está tratando de animarse, quizás viene, ¿no? Pero creo que cada uno de nosotros llevamos el duelo en los tiempos y en las pausas que cada uno tiene. Claro. Sí. Usted ha hecho o ha basado buena parte de su campaña en los logros del gobierno de su padre, la gestión de su padre, Alberto Fujimori. Reconocerá, sin embargo, que hubo cosas muy malas en los 90. Sí. ¿Cuáles cree usted que fueron las peores? A ver, de hecho la corrupción atacó al gobierno de mi padre, permitiendo que Montesinos se quede hasta el final de su gobierno. Yo me enfrenté a él, señalé públicamente que él debería apartarse del gobierno de mi padre. La corrupción empezó muy temprano con la ropa donada, ¿no? No, porque eso se investigó y se archivó. Creo que fue un error no formar un partido político y tener pues una mala relación también con la prensa, ¿no? Y yo, digamos, de esos errores he tratado siempre de ver de qué manera se aprende de ellos, ¿no? Uno aprende de los errores. La prensa, si tenían a toda la prensa comprada. Bueno, a mí eso me pareció pésimo, ¿no? Entonces yo hoy tengo una relación de respeto, pero también entiendo que el rol de la prensa es criticar, investigar, señalar a los políticos. Y para los políticos es una oportunidad sentarse frente a la prensa.